El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tendríamos hoy, se me ocurre decir 3 motivos especiales sobre los cuales hacer nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios, sobre los cuales intento yo hacer mi predicación aquí con ustedes como fieles de la misión. Lo primero, por supuesto, es la palabra de Dios que hemos escuchado en este día. Lo segundo, lo escuchamos al comienzo. Hoy la iglesia celebra el domingo llamado de la palabra de Dios. Por eso hemos entrado haciendo una entronización, con la palabra de Dios o la Sagrada Escritura en este altar preparado para este motivo. Y el tercer motivo es que esta semana la iglesia ha celebrado también la Semana Internacional de la Unidad de los Cristianos. Intentaré decir al menos alguna cosa a propósito de cada uno de estos puntos. Quisiera que vayamos, en primer lugar a la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Y voy a invitarlos a concentrarnos de modo especial en el Evangelio. Estamos comenzando a leer este año, que llamamos el año del ciclo A, el Evangelio de Mateo. Estamos leyendo los primeros capítulos a lo largo de todo el año. En este tiempo ordinario vamos a leer el Evangelio de Mateo completo. Hoy estamos en los comienzos, del Evangelio, en los primeros capítulos, y podemos ver cómo el Evangelio nos muestra de manera especial a Jesús en conexión directa con Juan. Jesús comienza predicando, dice Mateo, en Galilea, que era llamada tierra de paganos, es decir, tierra como de pecadores. Y es interesante ver cómo Jesús comienza su predicación allí y a hacer milagros allí, donde aparentemente la gente estaba perdida, así lo creían los que vivían en Jerusalén, los judíos más celosos de su fe. Pero es allá donde Jesús comienza su ministerio público, como solemos decir. Y Jesús comienza con un mensaje idéntico al de Juan Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Así que los invito a que pensemos un poco en esas dos expresiones de Jesús, o en esas dos palabras de Jesús. Nos habla de arrepentirse y nos habla del reino de Dios. Alguna reflexión breve sobre lo que significa arrepentirse, que se nos ha enseñado a través del estudio de la teología que esta palabra proviene
de una palabra griega, metanoia, que significa cambio o conversión. No nos quedemos solo con el acto de pensar que cuando se nos invita al arrepentimiento es sentir, digamos, bueno, unos sentimientos por haber hecho algo malo. No es tanto ese el sentido de este mensaje de Jesús y de Juan. Arrepiéntanse, que escuchemos como si fuera para nosotros, significa que ojalá tengamos un cambio de mentalidad, pero sobre todo un cambio de corazón. Arrepentirse, aquí debemos entenderlo más como convertirnos a Dios. Es como ir por un camino mirando la meta hacia la cual llegamos, pero de pronto nos damos cuenta que vamos por el camino equivocado y tenemos que tomar otro rumbo. Es eso lo que la palabra de Dios hoy quiere decirnos. Primera idea, cada uno piensa en su propia vida, si va por el camino que cree es el correcto, por el que Dios nos ha trazado para alcanzar la meta que cada uno desea alcanzar al final de sus días. Si no, pues es hora de escuchar esta palabra de Dios. Arrepintámonos. Se nos dice también, porque el reino de Dios está cerca. No quisiera extenderme tanto sobre eso, pero también se nos ha enseñado a través del estudio de las Escrituras y concretamente de los Evangelios, que el tema principal de la predicación de Jesús, por decirlo de esa manera, fue el reino de Dios. Es decir, Jesús insistentemente le hablaba a la gente, el reino de Dios está cerca. Y en otro pasaje de la Escritura se nos dirá, el reino de Dios no está aquí ni está allá, está dentro de ustedes. De manera que entendamos quizás esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios como comparativamente la acción como un rey gobierna en su reino o principado. Eso pues es el lenguaje que tenemos que utilizar para entendernos, pues es el hecho de que Dios reine en nuestra vida, que sea Él como el que gobierne nuestra vida, que sea Él quien ejerza su acción en cada uno de nosotros. Por eso el reino de Dios, como dice Mateo hoy, como dice en otros textos, no lo dice precisamente hoy, está sobre todo dentro de nosotros mismos. Tenemos que descubrir de nuevo, redescubrir la presencia de Dios en nuestra vida para estar en conexión con lo que he dicho, pues cambiar aquello que tenemos que cambiar y darle a Él el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Que sea lo primero. Solamente es así como Dios puede reinar. Nada más opuesto al reino de Dios que el egoísmo, que consiste en imponer siempre mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo quiero, por encima de todo. Eso es lo que más se opone al reinado de Dios. De manera que Jesús nos está invitando a que dejemos que Dios gobierne nuestra vida, que sea Él quien reine en nuestra vida. Son dos enseñanzas centrales en el Evangelio de hoy. Pero les he dicho, hoy es el domingo de la palabra de Dios, no podemos dejarlo pasar por alto. Ha sido instituido por el Papa Francisco, como lo escuchamos en la monición al comienzo, y el tercer domingo de cada año se ha puesto pues esta celebración de relieve para nosotros los católicos, y está también en conexión con la Semana por la Unidad de los Cristianos, para decir alguna cosa al respecto. Lo que la Iglesia nos dice a través de ese decreto del Papa, pues es que como cristianos católicos tenemos que recuperar nuestro amor por la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes acostumbran leer y meditar la palabra de Dios. Eso podríamos decir en la tradición espiritual de la Iglesia, es hacer lo que se llama la lectio divina. Es disponerse espiritualmente para escuchar la palabra de Dios, para ver qué nos está diciendo Dios allí como mensaje para conducir mejor nuestra vida. Muchos lo hacen y está muy bien, pero quizás hay muchos católicos a los que no se les ocurre nunca leer una página de la Biblia. Pues hoy sería un día para que nosotros recapacitemos en lo que significa en la tradición de la Iglesia conocer las Sagradas Escrituras, porque es a través de ellas que aprendemos cómo ha sido la relación de Dios con su pueblo en la historia, cómo ha sido también lo que Jesús resucitado quiere transmitirnos con su Espíritu y cómo quiere enviarnos a nosotros como testigos y conocedores de esa palabra de Dios para que otros la conozcan. Me viene a la memoria en este momento un signo que hubiera sido muy bello tenerlo hoy. Lo tuvimos al comienzo de la catequesis.
para destacar también la importancia de la presencia de los niños y jóvenes que vienen a la catequesis con sus padres. En septiembre, que es cuando se dedica también de manera especial este mes a la Sagrada Escritura, a conocerla, cómo fue escrita, en qué tiempo, qué es la inspiración. Tuvimos aquí el signo de la entrega de la palabra de Dios a cada uno de los niños. Quizás quienes vienen con regularidad recuerdan. Y hoy quiero destacar que estos niños que vienen a la misión a prepararse para conocer más de la fe en la catequesis, pues hoy está muy bien que recordemos que esa palabra de Dios, queridos niños, los que están aquí y sus padres, tienen que irla conociendo poco a poco. Es una tarea de los papás en casa, para que la palabra de Dios nos sea cada vez más familiar. Y yo felicito a los niños que seguramente ya lo están haciendo, con ayuda de los catequistas. Pero como está en conexión, como les he dicho, con la semana, para orar también por la unidad de los cristianos, pues la Iglesia nos invita, o el Papa nos invita, a que pensemos en que desafortunadamente los cristianos en el mundo estamos divididos porque hay pues muchas otras iglesias y nosotros pues nos consideramos siempre los únicos poseedores de la verdad. Por supuesto que nosotros en la Iglesia Católica, bueno, creemos en que las verdades que profesamos en el credo contienen aquello que nos ha enseñado la tradición, pero hay otros que también tienen una verdad. La Iglesia nos invita a que hoy, como católicos, recapacitemos, por ejemplo, también en el valor de la palabra de Dios, que nos une a los cristianos. No todos los cristianos reciben a Cristo sacramentalmente como nosotros en la Sagrada Comunión, pero el conocimiento de la palabra de Dios, a través de la cual también Dios nos habla con su Espíritu, nos ayuda para que nos entendamos como cristianos en torno a Jesús. Son cosas que tenemos que aprender, queridos hermanos, porque a veces somos tan celosos que buscamos más la división con los que no creen como nosotros. Y no, la Iglesia misma, a través del pontífice o del Papa y de la tradición, nos invita a que nosotros sepamos hablar, ciertamente, manteniendo nuestra fe, lo que hemos aprendido en la Iglesia, pero sin desconocer lo que otras personas también pueden tener. Hoy, pues al recordar estas celebraciones, los invito a que todos pues tengamos una actitud en torno al amor por la palabra de Dios, a proponernos quizás conocerla un poco más, a que tengamos una disposición para hablar con los que piensan y son diferentes a nosotros, y a que pues nosotros hagamos que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida. No digamos más, hay mucho que decir sobre lo que Pablo nos invita también, por ejemplo, para que estemos unidos y no estemos tan divididos, justamente como en las antiguas comunidades cristianas, que ya también unos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, yo sigo a Cristo, y a veces tenemos actitudes así en la Iglesia. Hermanos, que la palabra de Dios hoy ilumine nuestros corazones para que crezcamos en la fe y en el amor a Dios y a su palabra que nos habla siempre en la Eucaristía. Antes de comulgar, nosotros escuchamos la palabra de Dios y allí está presente también el Espíritu de Cristo. Amén.